Hola, les saludo nuevamente José Luis de la Rosa, asesor en inversiones y como es parte de mi trabajo analizar los mercados financieros, el contexto económico, el contexto político, el contexto social que tiene que ver y que tiene un efecto directo en los mercados financieros. Pues el día de hoy les presento mi balance en el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de México. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo le fue al país? ¿Cómo le fue a él? ¿Qué cosas buenas hubo y qué cosas están pendientes y qué cosas no han sido para nada buenas? Empezamos. Dentro de las cosas negativas, y justamente fue una de las primeras que se dieron incluso antes de que empezara su gobierno, fue la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México, que se iba a construir en Texcoco, un proyecto del gobierno anterior de Enrique Peña Nieto. Esa forma de decidirlo, poco ortodoxa, generó de inmediato una desconfianza entre los mercados financieros, los inversionistas y el público en general, porque puso las bases para pensar que las decisiones se iban a estar tomando de esa manera. No solo canceló el aeropuerto, también canceló las rondas petroleras y pues esto definitivamente causó que los inversionistas dejaran de invertir su dinero. Cuando fue electo presidente y cuando se dio a conocer que había ganado con una abrumadora mayoría, se generó un optimismo moderado porque en sus declaraciones públicas él mencionaba que iba a estar respetando al capital, que iba a ir de la mano con los inversionistas, con los empresarios, y pues esto generaba también cierta confianza. Pero bueno, estas primeras dos decisiones sí dieron al traste en la confianza inicial. Ya en el poder, inmediatamente el presidente López Obrador tomó decisiones drásticas, como por ejemplo concentrar todas las licitaciones de compras del gobierno en la Secretaría de Hacienda, dándole un poder central que no tenía y causando muchos conflictos al interior de su gabinete, como fue el caso muy sonado de la salida del director general del IMSS y posteriormente también la misma renuncia del secretario de Hacienda. La renegociación de los gasoductos también que ya se habían hecho y que eso causó un conflicto internacional entre la CFE y el gobierno de los Estados Unidos y las empresas constructoras, mantuvo durante varios meses una incertidumbre que pesó mucho en los mercados financieros. Bueno, el resultado es evidente. Estamos hablando de que en economía, en cualquier país, el crecimiento económico mide la riqueza que se está generando dentro de un país y los números son fríos y son muy duros. El crecimiento es prácticamente nulo. Sin embargo, dentro de la narrativa del presidente en sus conferencias mañaneras y en sus entrevistas, él desdeñaba las perspectivas de crecimiento que hacían institutos o instituciones financieras, inclusive desdeñaba las calificaciones que hacían las empresas calificadoras, inclusive negaba los datos que estaban publicando otras entidades. Sin embargo, la realidad le ha demostrado que México creció prácticamente cero este año. Uno de los principales problemas que se percibe en el ambiente entre los inversionistas, entre los empresarios, entre los capitalistas, es la falta de claridad de las reglas. Hay una duda que vuela en el ambiente de que no saben qué es lo que va a pasar, tienen duda de que vaya a tomarse alguna decisión que nadie está esperando y esto genera que no haya compromisos o que no ha habido compromisos de largo plazo durante este año. La desconfianza se incrementó porque también el presidente en su primer año de gobierno puso como dos proyectos emblema o bandera, que fue el Tren Maya, bueno, que sigue siendo el Tren Maya, y una refinería en Tabasco, ya en un lugar llamado Dos Bocas. Después de un año no ha empezado la construcción, no han terminado inclusive con los estudios de viabilidad, los estudios de impacto ecológico. Eso sigue generando incertidumbre en la gente.
Definitivamente el combate a la corrupción ha sido percibido por la sociedad como algo muy positivo, a pesar de que el presidente se ha rodeado por gente que a la mayoría de las personas no les gusta y sigue siendo percibidos como corruptos en el pasado, que tienen una historia cuando menos dudosa. Como datos económicos a rescatar, hay 3 datos macroeconómicos que sí reportan un buen año, un buen resultado en el manejo de la economía, y que esto, a los ojos de los analistas internacionales y de nosotros los analistas nacionales, vemos muy bien porque representa solidez y estabilidad. Uno de ellos es el tipo de cambio, que comparado con el 2018, que cotizaba el dólar en 20,45, un año después cotiza en 19,56 centavos. La inflación, que en el 2018 fue del 4,7%, un año después está en 3,1%, es decir, se ha mantenido una buena estabilidad de precios, y el superávit primario del gobierno, que en el 2018 era del 0,6%, un año después, en el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es del 1%. Estas finanzas públicas sanas y esta estabilidad macroeconómica es el saldo positivo del primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pendientes hay muchos, están otros temas que no son de índole directamente económica, y el principal nos parece ser que es el tema de la violencia, que ha crecido y estamos frente a uno de los años más violentos en nuestro país. No se han tomado las medidas necesarias para controlar la violencia, y esto a su vez genera desconfianza entre el consumidor, entre el pueblo, pero también entre los inversionistas de capital extranjera que sienten temor de venir a establecer inversiones en México. El 2020 tiene una perspectiva mejor. Para empezar, hace unos días, en las últimas semanas, el presidente se reunió con el sector empresarial y firmaron el Plan Nacional de Infraestructura, con el cual se comprometen a invertir para el año 2020 una cantidad bastante fuerte, que es más de 45,000 millones de dólares, diversificados en proyectos de infraestructura principalmente, infraestructura de telecomunicaciones, de transporte, vías de comunicación, puertos, carreteras, aeropuertos, y esto pensamos que va a detonar más el crecimiento económico para el año 2020. Bueno, pues este es mi análisis del primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Aquí tenemos las perspectivas y ya les comenté. Les agradezco mucho su vista a este video, y como siempre les pido nuevamente que compartan su video en sus redes sociales, denle compartir en la flechita de abajo, suscríbanse para tener más público, y denle clic a la campanita para que les avise el YouTube cuando yo suba un nuevo video. Y pues también comenten si están a favor, si están en contra. Es importante que también conozcamos la voz de la audiencia para pues aclarar o profundizar en algunos puntos que les gusten o que no les gusten. Entonces les mando un afectuoso saludo y nos vemos en el siguiente video.